vamos a ver el tema de intensidad de campo eléctrico. Entonces el problema dice que una carga de prueba de 8 microcoulomb, aquí recuerden que microcoulomb es por 10 a la menos 6, se sitúa en un punto y la intensidad de campo eléctrico tiene un valor de 5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. ¿Cuál es el valor de la fuerza que actúa sobre ella? Entonces aquí debemos de tener en cuenta, para poder resolverlo, nuestros datos. Entonces nuestros datos son los siguientes. Nos dicen que una carga de prueba, entonces nuestra carga de prueba va a ser Q de 8 microcoulomb. Como recordamos es 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y tenemos una intensidad de campo eléctrico, que recuerden que la intensidad de campo eléctrico es con la letra E, de 5 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Y nos piden el valor de la fuerza. Entonces la fuerza es una incógnita. Ahora, si recordamos, en este caso los datos para obtener así nuestra fórmula que vamos a utilizar. Y la fórmula es: el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces aquí lo que necesitamos es despejar de la fórmula la fuerza. ¿Cómo se hace el despeje? Entonces el despeje va a quedar que la fuerza es sobre la carga. Entonces la carga interactúa a la fuerza. Entonces la carga está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces va a ser E por Q es igual a la fuerza. ¿Ok? O si lo queremos ver, la fuerza es igual a E por Q. Ahora, estos datos solamente es sustituirlos en nuestra fórmula. Entonces, la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico, que es 5 por 10 a la 3, multiplicada por nuestra carga, que es de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Entonces hacemos eso en la calculadora y el valor que nos va a dar es de 40 por 10 a la menos 3 newtons. Ese sería nuestro resultado. Ahora recuerden, aquí necesitamos un análisis de unidades. Entonces el análisis de unidades, recuerden que la fuerza que es newtons sobre coulomb y nuestra carga solamente es coulomb. Entonces la carga se va a eliminar y solamente nos va a quedar newtons. Entonces esta es nuestra unidad de medida. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema nos dice: la intensidad de campo eléctrico producido por una carga de 6 nanocoulomb en un punto determinado es de 9 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ahora aquí nos dicen a qué distancia se encuentra de la carga. Ahora vean, a diferencia del problema anterior, aquí sí nos dan o nos están pidiendo una distancia. Entonces ténganlo muy en cuenta, porque recuerden que los datos de cada problema nos van a decir qué fórmula tenemos que utilizar. Entonces tenemos nuestros datos, que son una carga Q de 6 nanocoulomb. Recordando, 6 nanocoulomb es por 10 a la menos 9 coulomb. Y en este caso tenemos un campo eléctrico, o sea, recuerden que el campo eléctrico es con la letra E, de 9 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Y nos dan una distancia, perdón, nos piden una distancia. Recuerden que la distancia es R. Ahora, si nos están dando un campo eléctrico y una carga y aparte nos piden la distancia, aquí necesitamos un dato adicional. Necesitamos la constante. Entonces necesitamos la constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newtons coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Perdón, es al revés. Newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar la fórmula
del campo eléctrico es igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Ahora tenemos que despejar la distancia. Ok, entonces esto es muy sencillo. La distancia está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces la distancia al cuadrado por el campo eléctrico es igual a la carga por la constante. Entonces la constante está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a ser R cuadrada, constante por K, sobre el campo eléctrico. Ahora aquí tenemos un cuadrado. Entonces al pasarlo del otro lado pasa como raíz cuadrada. Entonces va a ser que la distancia es igual a la raíz cuadrada de K por Q sobre el campo eléctrico. Bueno, entonces ahora tenemos que sustituir nuestros datos en la fórmula. Entonces va a ser la distancia. Entonces la constante es 9 por 10 a la 9. Y nuestra carga es de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Ok, entonces esto entre nuestro campo eléctrico, que es de 9 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Entonces, si nosotros desarrollamos esto en la calculadora, nos va a dar un valor de una distancia de 54.77 por 10 a la menos 3 metros. ¿Okay? Ahora vean, ¿cómo hacer el análisis de unidades? Entonces el análisis de unidades es el siguiente. Entonces, análisis de unidades. ¿Ok? Entonces tenemos la raíz de newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado y eso multiplicado por la carga, que es solamente coulomb, y dividido entre newtons sobre coulomb, que es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces si hacemos esto, el coulomb se va a eliminar con este coulomb y me va a quedar de la siguiente manera. Recordamos que es raíz, ahorita no voy a poner la raíz, pero me va a quedar newton metro cuadrado sobre coulomb, todo esto entre newton por coulomb. Y recuerden, cuando esto sería la raíz. Entonces aplicamos aquí la ley del sándwich, pero al aplicarla nos va a quedar que se va a eliminar newton con newton y coulomb con coulomb. Y me va a quedar la raíz de metro cuadrado. Entonces el cuadrado se va con la raíz y solamente me queda en metro. Por eso es la unidad en metro. Ahora, un consejo muy importante para poder resolver estos problemas pues son los datos. Al tener los datos nos va a dar, en este caso, qué fórmula utilizar. Por decir, a diferencia del problema anterior, el problema anterior no nos daban una distancia. Ok, entonces la distancia se anula. Pero para este nos piden una distancia. Entonces si ocupamos la distancia necesitamos la constante. Y ya con eso podemos resolver los problemas. Por eso tienen que analizar los datos que nos da el problema para poder utilizar así nuestra fórmula. Entonces vamos a terminar este video con este tema y nos vemos.